Amigos de Televicentro, es un placer enorme, semana ya de Navidad, para compartir estas horas. Aquí iniciamos el Trajinar Informativo. Eli, querida Anita, buen día para todos. Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en este día lunes, inicio de semana, ya se acerca la Navidad, así que vívalo con energía. Hay que ponerle todas las buenas ganas este lunes, es semanas donde el tiempo se torna muy vertiginoso, las ciudades comienzan a sentir la llegada de estas épocas que son maravillosas, y también hay que felicitar. Esta vez en Puerto Viejo, el vehículo chocó contra una volqueta que estaba estacionada en la vía Puerto Viejo-Santa Ana. Otras dos personas lamentablemente resultaron heridas. Veamos. Un accidente de tránsito dejó como saldo 2 personas fallecidas en Manabí. La primera víctima fue Bielka Farfán, peatón que en la parada de bus fue atropellada por una motocicleta que después impactó contra una volqueta. Sí, ella estaba parando el bus ahí y se iba a subir al bus y el señor de la moto se tiró por el lado allá. Según testigos, una mala maniobra del conductor de la motocicleta habría originado el accidente en la vía Puerto Viejo-Santa Ana, en el sector de la Colón Quimis. Tres en moto, mía, ¿qué lado viene por la derecha? Sí, y dice que uno ya falleció. ¿Y los otros dos? Y tan grave. Los heridos fueron llevados al hospital de Puerto Viejo, donde se confirmó el deceso del conductor de la motocicleta. Según lo que indica la Policía Nacional, que al momento de ser trasladado al hospital Bericeballo, pasó de ser herido a ser una persona fallecida. ¿El conductor? El conductor, sí. El hecho generó consternación entre los vecinos del lugar, que piden mayor precaución para quienes circulan por esta transitada vía. Bien difícil para este tiempo, la verdad que bien duro para los familiares. Uno que no es familiar, lastimosamente uno está consternado de esto. Estos carros, pues estas vulcanizadoras se paran aquí, usted sabe que hay que tener más precaución, porque mire este accidente, esa señora inocente como ha muerto. Los cuerpos fueron llevados hasta el Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Y la madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito en las calles Marcos Jofre y Félix Oralaval, en el sector del Pinar al norte de Quito. Una volqueta se impactó contra una vivienda. Producto del incidente, una persona falleció. La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos. Lamentables informaciones. La madrugada del pasado sábado, un auto cayó del puente del río San Pedro, esto es en Cumbayal. En el interior del vehículo se encontraban 2 personas, una de ellas fue rescatada con vida, la otra falleció tras el impacto. El herido fue trasladado de inmediato a una casa de salud, mientras que el difunto fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos tras una ardua labor. Las autoridades investigan las causas del accidente. Y el cuerpo de un hombre fue hallado junto a un contenedor de basura en el sector de La Bota, en el norte de Quito. La policía confirmó que el cadáver no tenía huellas de violencia y al parecer se trataría de una muerte natural. En medio de la oscuridad, una chica que caminaba por la vereda rumbo a casa se percató que alguien agonizaba junto al contenedor y gritó pidiendo ayuda. En primera instancia, los vecinos de La Bota, asustados, comentaban que lo botaron de un carro. Hace unos 40 minutos, una hora, vinieron a botar al señor y no le conocemos de dónde es. O sea, ¿ustedes vieron lo que le botaron el bus? O sea, no vimos, pero ya cuando pasé ya estaba el señor ahí botado. Llegaron los paramédicos y confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales. Fue necesario la presencia de agentes de criminalística y DINASER para investigar el hecho. El rumor que fue lanzado de un vehículo tomaba fuerza con el pasar de los minutos. Era envuelto y estaba amarrado a las manos. En el sitio los agentes se toparon con otra realidad. Presumen que el infortunado sufrió un paro respiratorio y ante la desesperación intentó sacarse la chompa, quedando esta entre sus brazos, dando la apariencia que estaba amarrado. Ante el examen visual que se pudo realizar en primer lugar por parte de la policía, se pudo evidenciar que era la chompa que al parecer el señor intentó sacarse. En el cadáver no encontraron signos de maltrato, tampoco heridas de algún tipo de arma. Los vecinos dijeron que el rostro no les era familiar, no portaba documento alguno para saber de la identidad del hombre que murió junto al contenedor. Se descarta una muerte violenta, no tiene ningún rasgo de heridas o de tortura por el ciudadano hoy fallecido. De igual manera no conocemos los nombres. Al hombre de aproximadamente 45 años de edad, tal vez la muerte le sorprendió cuando caminaba a casa. Muchos dicen, se sabe cuándo se sale, pero el regreso nadie lo tiene seguro. En Quito informó Iván Casamen. Asesinan a un ciudadano estadounidense de 47 años de edad mientras caminaba con sus familiares en el Guasmo Sur. Según testigos del crimen, este habría sido perpetrado por 2 sujetos quienes llegaron a bordo de una moto.
Eran las 18 horas con 45 minutos cuando aparecieron dos sujetos, con cascos y en una motocicleta, en este sector de la cooperativa Guayaquil en el Guasmo Sur. Se acercaron al grupo de ciudadanos que jugaba un partido de indoor fútbol, cuando abrieron fuego y mataron a un señor. Pues en este momento nos encontramos haciendo la respectiva búsqueda de esta motocicleta, de estas personas, los operativos de la policía preventiva alrededor de todo ese distrito y circuito se están haciendo en este momento para poder identificar o localizar a esta motocicleta. Se trataba de David Jusino, de 47 años, a quien lo mataron con disparos en la cabeza frente a sus amigos y familiares. La víctima es de nacionalidad estadounidense y había arribado al país el pasado 12 de diciembre. Estamos haciendo las respectivas investigaciones, el levantamiento de información correspondiente para poder determinar las causas y también identificar a los posibles sospechosos. Era una persona muy querida en ese sector del sur de la urbe porteña y por eso nos explican por qué lo asesinaron. Nosotros como familiares manejamos la hipótesis que es una confusión. No sé, alguien en el complejo haber tenido algún enemigo, se parece bastante a él. Y esperemos que la investigación den fruto y se dé con los autores del hecho. En ese barrio están consternados. Don Jusino estaba organizando un agasajo para los niños en los próximos días. Los juguetes y demás regalos se quedaron en maletas, según allegados. Ahí están las maletas, no sabe qué hacemos, están los paquetes, están los regalos. No sabemos ahorita qué hacer, usted sabe muy bien que esto está fresco. Lamentablemente nadie sabía, nadie supo de esto que iba a acontecer, porque si hubiéramos sabido hubiéramos estado preparados en cierta forma, no hubiéramos ido tantas cosas. De su parte, la DINASEC investiga la identidad de los criminales que se pasearon con un arma de fuego por ese lugar. Por ahora, agentes policiales descartan el robo como móvil de ese nuevo hecho de sangre, informó Charlie Pisa. Y en Riobamba un hombre apareció muerto dentro de su vehículo. Las causas de su fallecimiento aún se desconocen, mientras que Fiscalía investiga el caso para determinar si existió o no una muerte violenta. En medio del intenso sol de la mañana del pasado sábado, dentro de este todoterreno fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años de edad al oriente de la ciudad de Riobamba. Las causas de su muerte aún se desconocen. La causa de la muerte lo determinará el médico legista. Lo único que sabemos es que el señor salió ahí en horas de la tarde el día de ayer, aproximadamente 5 de la tarde, y no ha regresado al hogar. Moradores del sector, al percatarse de la presencia del cadáver, habrían llamado al ECU 911. Los paramédicos nada pudieron hacer por el desafortunado. No sé, las novedades que dicen es que está muerto adentro y no sabemos más por qué causa será. No se sabe nada del conductor, ya que el cuerpo se encontraba como copiloto, pero el fallecido sería el propietario del vehículo. Han dejado botado ahí, el que ha estado acompañado no asoma, y él debía auxiliar o llamar a alguien. Sus familiares, desconcertados ante el fatal cuadro, no se pronunciaron. Las investigaciones determinarán si hubo o no muerte violenta. Tengo huellas de violencia, lo único que sabemos es que está sin signos vitales y por lo tanto el médico legista será el único que nos puede colaborar para determinar si se trata o no de una acción punible. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba para las pericias de ley. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Cansado de los constantes robos y asaltos, habitantes de un populoso sector de Guayaquil castigaron con mano propia estos dos presuntos delincuentes que habrían intentado sustraerse la radio de un vehículo. Aquí les contamos los detalles. El hecho ocurrió en Mapasingue Oeste. Según versiones de algunos moradores, dos sujetos abrieron un vehículo que estaba parqueado e intentaron llevarse la radio, pero no imaginaron que estaban siendo vigilados por una cámara de video que está instalada en el exterior de uno de los negocios de este sector, por lo que el asalto fue frustrado y fueron detenidos por los propios transeúntes y habitantes de este lugar. Ellos lo tenían golpeando duro porque ya por aquí esta zona de noche está en robar, entonces ya estaban cansados los empleados, entonces lo cogieron y le pegaron durísimo ahí. Los supuestos malhechores habrían sido amarrados a este poste por la gente, enardecida y cansada de la delincuencia. Ahí le entraron los demás muchachos aquí a patada, puñete y todo. Ellos quisieron salir a la carrera, pero ya no pudieron. Sí, ya no pudieron. Ya la radio del carro, ahí está la evidencia, la llevaron los... Sí, la policía la llevó la evidencia toda.
Según el parte policial, a los detenidos se les encontró la radio del vehículo, monedas y 24 sobres con droga. Y es que en este barrio de Guayaquil, dicen, la inseguridad prima. Estruchadores, consumidores y expendedores de droga hacen de las suyas. Ahí se agrupan entre panas que se ponen a tomar y me imagino van a coger por ahí su cuartito y comienzan a consumir ahí. Claro, pues que la gente sea donde sea es pueblo, aquí uno se apoya mutuamente. Por ello, esa reacción ciudadana de castigar por mano propia a estos supuestos delincuentes. Castigo que no llegó a más debido a la intervención policial. Ahora los dos detenidos están a órdenes de la Fiscalía. Informó Marcela Maquilón. Y presten mucha atención, amigos televidentes, porque Emilia Alejandra Benavides Cuenca desapareció al mediodía del viernes 15 de diciembre. La última vez que se la vio fue en las calles Bernardo Valdivieso y Lourdes a la salida de la escuela Zoila Alvarado. Su familia requiere ayuda para encontrar a la menor de 10 años. Ella es Emilia Alejandra Benavides Cuenca, menor de tan solo 10 años de edad, quien desapareció la tarde del viernes luego de haber salido de su lugar de estudios. Sus padres, al percatarse que Emilia no llegaba a casa, alertaron a familiares y amigos para saber del paradero de la menor. Al transcurrir tanto tiempo, acudieron a la Policía Nacional. Toda la fuerza, la fe, la oración que me están haciendo mis amigos, mis allegados, Dios la oiga y ella, lo más pronto posible, ya pueda regresar a la casa. Desde ese día se inició una ardua búsqueda por parte de los padres y autoridades. Pese a ello y a los esfuerzos que se han hecho, no se encuentra ningún rastro de Emilia. Lógicamente, Policía Municipal en sus 3 ramas se encuentra colaborando con todos nuestros medios posibles, humanos y técnicos, para colaborar con las otras instituciones en la búsqueda y localización de esta niña. La desaparición de la menor se ha hecho viral y la ciudadanía lojana se ha unido de manera solidaria a la búsqueda de la pequeña. Así como Dios me la dio una vez, me la devuelva mi hija. Eduardo Jaramillo, gobernador de la provincia de Loja, se pronuncia frente a este caso lamentable y muestra su optimismo, pero también pide la colaboración de todos para dar con la información veraz a través de los organismos oficiales. Estamos hablando ahora de una niña desaparecida, pero no podemos descartar todo lo que podría estar implícito en esta desaparición. Así que estamos haciendo todas las investigaciones. La búsqueda se ha vuelto incansable. Hasta el momento no se tiene ninguna información. En Loja informó Marcela Constante Brito. 7:13 de la mañana, 4 votos unánimes de los asistentes del Consejo de Administración Legislativa dieron paso al trámite para el juicio político en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita. Tal y como lo había anunciado en días pasados el presidente del Consejo de Administración Legislativo, José Serrano, tras la reunión del domingo 17 de diciembre, anunció que el organismo admitió el trámite a juicio político en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. Remitiendo el expediente a la Corte Constitucional, quien deberá emitir el informe de admisibilidad o inadmisibilidad sobre el mismo. Por su parte, el legislador Luis Fernando Torres mencionó que según la ley no hay tiempo para el sorteo, añadiendo que luego de la Corte tiene 5 días. Por ello, si se aceleran los tiempos, yo espero que la Corte Constitucional, no más allá de 8 o 10 días, dictamine para que se pueda activar el juicio en la Comisión de Fiscalización. Con el dictamen de la Corte Constitucional se remitirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para continuar el trámite legal correspondiente. Para que luego de la Comisión de Fiscalización, si es que así se aprueba, pase al Pleno de la Asamblea como tal. Además mencionó que Caminosca ya no sería parte del juicio político al vicepresidente. Y solamente permanecen 3 casos, los de Petroecuador, que tienen sentencias, el de Odebrecht, donde existe una sentencia anunciada de 6 años, y también, con muchísima profundidad, el caso Singue. Según el legislador, la premura del tiempo es porque ya estaría por cumplirse los 90 días de abandono de cargo del segundo mandatario. Porque si llegamos al 2 de enero del 2018, lo más probable es que el ingeniero Glass ya no sea vicepresidente de la República,
por haber transcurrido los 90 días de haber estado fuera del cargo. En este caso, la Corte Constitucional debe verificar el abandono de cargo por parte del vicepresidente para que la Asamblea pueda designar un nuevo funcionario. Con esa resolución de la Corte Constitucional, la Asamblea tiene que pronunciarse, no destituyéndolo, probablemente declarando la vacancia y habilitándole al presidente de la República para que inmediatamente envíe la terna y la Asamblea designe al nuevo vicepresidente. A esta reunión asistieron los legisladores Patricio Donoso de Creo, Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano, José Serrano y Carlos Berman de Alianza País, quienes votaron todos a favor de este proceso. Informó Patricia Aldaz. Y tras la decisión del Consejo de Administración Legislativa de dar paso al juicio político en contra del vicepresidente sin funciones Jorge Glass, las legisladoras, parte del organismo que no asistieron a la reunión, se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter. Conozcamos cuál fue su postura. A la reunión del Consejo de Administración Legislativa no asistieron 3 vocales: Soledad Buendía, Viviana Bonilla y Verónica Arias. Por su parte, Soledad Buendía, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que abandonó la sesión del CAL, reiterando su oposición al juicio político a Jorge Glass, porque no se cumplen los requisitos del artículo 129 de la Constitución. No puedo legitimar con mi presencia una injusticia. Por su parte, la asambleísta Viviana Bonilla se pronunció en su cuenta de Twitter, justificando su ausencia a la sesión del CAL por su estado avanzado de embarazo, pero señaló que considera procedente remitir la solicitud de juicio político a la Corte Constitucional para que ésta actúe en el marco de sus competencias. Añade también que aprueba la solicitud, habiéndose cumplido con los requisitos y en estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales. Para finalizar, en el comunicado menciona que el CAL cumple con la formalidad prevista en nuestro ordenamiento jurídico, como corresponde en un Estado de derecho y no de opinión. Nuestros afectos o desavenencias, nuestras posturas personales no pueden estar por encima del respeto a la Constitución y leyes. Informó Patricia Aldaz. El modo expedito para que el vicepresidente Jorge Glass deje el cargo no sería el juicio político. Esto de acuerdo al constitucionalista Gustavo Medina y al politólogo Santiago Basabe. La salida está en el campo jurisdiccional, una vez que fue sentenciado. Veamos. Varias alternativas se ponen sobre el tapete de la mesa que se podrían aplicar para la eventual salida del vicepresidente sin funciones Jorge Glass, aún más cuando fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Que el más expedito es el cumplimiento del plazo de la ausencia temporal en el cargo de vicepresidente de la República. Ese plazo es de 90 días. Plazo que se cumple el 3 de enero. A partir de esa fecha, el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene luz verde para tramitar su reemplazo, como lo advierte el constitucionalista Gustavo Medina, enviando una terna al legislativo. De la que la Asamblea Nacional debe designar al vicepresidente o a la vicepresidenta de la República por lo que falta del presente periodo administrativo. Medina descarta que como alternativa se podría aplicar un juicio político para remover a Glass, por la desconfianza que algunos sectores tienen en torno a ese poder del Estado. La tosudez de algún sector político hace que reiteradamente se cierre la posibilidad de ese juicio político. El politólogo Santiago Basabe comparte criterio en relación a la Asamblea Nacional. Sí, totalmente cuestionable, pero me parece que el momento político del proceso, de este proceso grande me refiero, no del proceso judicial, ya pasó. Y la Asamblea, cuando pudo hacer algo que pudo ser determinante, además no lo hizo. También recomienda al régimen esperar antes de enviar la terna. Podría empañar en alguna medida el proceso que se ha venido dando y podría coadyuvar en contra de transparentar en alguna medida al menos todo este discurso de combate a la corrupción por un lado y de reinstitucionalización del Estado. Informó Héctor Romero.
Y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aseguró que por el momento el vicepresidente Jorge Glass no será trasladado a otro centro de detención penitenciaria, pues no ha habido ningún pedido para que esto se cumpla. No obstante, de llegar el momento, sostiene que se pensará en la seguridad del segundo mandatario. Él está en la cárcel 4, está allí. Sí, bueno, hasta ahora no se conoce de ningún cambio, este proceso continúa. Después, eventualmente, si es que se dan otras condiciones, pues haremos los traslados a los que haya lugar. Siempre somos vigilantes del tema de seguridad de la persona privada de libertad y también de la seguridad de los centros de rehabilitación. Y justamente el Consejo de Administración Legislativa es un objeto de críticas por sus últimas actuaciones, sobre todo alrededor del juicio político al vicepresidente. Vamos a analizar este tema. Hoy nos acompaña Andrés Jaramillo, como de costumbre, el editor político del diario El Comercio. Querido Andrés, buenos días, buena semana de Navidad. Y entremos de lleno a esto que causa expectativa en toda la nación. ¿Por qué la Asamblea demoró tanto la calificación del pedido a juicio a Jorge Glass? Roberto, amigos, amigas, un excelente inicio de semana. Ocurre, Roberto, y no sé si a ti te ha pasado, a los amigos televidentes ha pasado, que cuando están conversando de fútbol, en una conversación muy acalorada, de pronto hay alguien que está calladito, que no dice nada, y siempre hay alguien que le pregunta, bueno, ¿y tú, hincha, de qué equipo eres? Y dice, de la selección nacional. Pues algo parecido está pasando en la Asamblea, Roberto. Lo que se intentaba era evitar a toda costa que el tema llegue al Pleno, porque ahí se verían obligados a votar y decir de qué lado están, si con el gobierno o con el gobierno anterior, y eso los hubiera puesto en una posición muy incómoda a cualquiera de los asambleístas. Claro, sin duda, ahí cada quien ama la camiseta, es mejor no descubrirla. Pero ¿qué tan probable es que sea censurado o destituido? Muy improbable, sobre todo por los tiempos. Recordemos que el Consejo de Administración Legislativa tiene que enviar un pedido a la Corte Constitucional para que se pronuncie. Luego eso tiene que ser analizado en una mesa y luego pasar al Pleno de la Asamblea. Mientras todo eso se da, ya llegará la fecha, el 2 de enero. El momento en que se podrá declarar la ausencia definitiva del vicepresidente y Lenín Moreno, el presidente de la República, podrá enviar la terna para que se pueda elegir al reemplazo. Ahora, de lo que nos explicas, si ya está detenido y sentenciado en primera instancia, entonces, ¿qué efecto puede tener lo que han llamado juicio político? En lo práctico, ninguno, pero al menos le va a dar un argumento a los legisladores para decir, fíjense, nosotros sí fiscalizamos, cumplimos con nuestro papel y nuestro rol. Eso sería entonces. ¿En qué medida influye esto con la gestión del gobierno? Para bien, en realidad, el gobierno supo desmarcarse a tiempo de todo lo que está pasando alrededor de Jorge Glass. De hecho, todo el proceso lo asumió el vicepresidente sin el respaldo político del gobierno, lo que evitó que se contamine con todos los casos y las investigaciones alrededor de corrupción que se han ido destapando y seguramente se seguirán destapando, Robert. Interesantísimo, Andrés. Mandarte un abrazo grande en esta semana de Navidad. Gracias por contarnos y un poco aclarar este panorama que es de interés general y de toda la nación. Vamos ahora con más información. El fiscal general advirtió que no permitirá que la fiscalía sea utilizada como un juego político. Esto tras el pedido del expresidente Correa de que se inicie una investigación a su mandato luego de las declaraciones del presidente Lenín Moreno en torno a la corrupción al interior del régimen. Carlos Vaca también confirmó que se ha iniciado un nuevo proceso por peculado en contra del exministro Iván Espinel y otros implicados. El expresidente Rafael Correa respondía en su cuenta de Twitter a las declaraciones del presidente Lenín Moreno y decía: ante graves acusaciones de Moreno de que yo me hacía de la vista gorda ante una corrupción galopante, le pido al fiscal que investigue inmediatamente. Los resultados serán los mismos que la cámara oculta en Carondelet. ¿Recuerdan? Estamos ante un impostor profesional, sentenciaba Correa. Ante este pedido, el fiscal Carlos Vaca responde, afirmando que no va a permitir que la fiscalía sea utilizada como un juguete de los políticos. Los problemas de los políticos tienen que resolverlos los políticos. Ni estoy en condiciones de ni aceptar ni permitir que uno, otro u otro grupo, sector, poder, trate de constituir a la compañía, a la fiscalía en una compañía de juegos políticos, en una compañía de acechanzas, ni tampoco le voy a permitir que a nadie le constituyan a la fiscalía en un juguete o en una herramienta de nadie. De nadie. Rechaza las críticas de ciertos sectores que han acusado a la fiscalía y a los órganos de justicia de estar politizados y que el resultado de eso fue la sentencia en contra del vicepresidente. Eso es falso. No ha habido ninguna influencia política. Y más allá de lo ofensivo y falaz de lo que puedan decir algunas personas,
yo siempre entiendo las cosas de dónde provienen. Que la Fiscalía seguirá investigando el caso Odebrecht. Es más, asegura que en manos de los fiscales está ya la información de varios países en torno a la ruta del dinero, que la cooperación con Suiza será fundamental. Estamos en contacto permanentemente con la Fiscalía de Panamá también para la nueva información, cooperación de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Brasil. Vamos a continuar las investigaciones como ha venido siendo en los últimos meses. Vamos a continuar las investigaciones. En particular nos interesa fortalecer la investigación que tiene que ver con el rastro del dinero, y en eso la Fiscalía de Suiza va a ser muy útil. Y en el marco de la lucha contra la corrupción, el fiscal confirmó que se ha abierto una investigación en contra del exministro Iván Espinel por el delito de peculado. Esto se origina en un informe de indicios de responsabilidad penal que emite la Contraloría hace algún tiempo atrás respecto de un potencial delito de peculado. Comprendo que el doctor Intriago, en base a los elementos que ha recabado en la indagación, ha solicitado formulación de cargos y habrá que esperar que la justicia señale día y hora para que se haga. Informó Javier Gallo. El expresidente Rafael Correa entregó una carta a la Organización de Estados Americanos donde denuncia que en Ecuador hay una supuesta alteración al orden constitucional. Ante esta delación, el secretario de la OEA respondió a través de su cuenta en Twitter y aseguró que se iniciará un informe para investigar este proceso. Tras una cita en Panamá, la Organización de Estados Americanos recibió una carta del expresidente Rafael Correa y firmada por Ricardo Patiño, donde se detalla la denuncia sobre una alteración al orden constitucional y afectación al orden democrático en el Ecuador. Ese documento nosotros expresamos las razones por las cuales dejamos perfectamente claro que en este país se ha contravenido contra la Constitución. En el oficio se estableció que hay un atropello a la Convención Americana y por ende a la Carta Democrática en su artículo 20, y en esto se basa la delación ante esta instancia internacional. Ricardo Patiño además asegura que en la reunión que mantuvieron con el exmandatario y Luis Almagro se expuso la posible inconstitucionalidad de la tercera pregunta de la consulta popular, que habla sobre la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de que se llegara a aprobar esta pregunta, que tuviera más del 50% de sí, eso implicaría que el orden constitucional en el Ecuador se habría terminado. Como primera respuesta de esta acusación, el secretario general de la organización confirmó a través de su cuenta de Twitter que iniciará una investigación en este proceso. Expresidente Rafael Correa y Ricardo Patiño presentaron denuncias sobre alteración del orden constitucional en Ecuador y una solicitud de aplicación de la Carta Democrática Internacional. Ante ella, la Secretaría General realizará un informe técnico jurídico sobre situación institucional. La primera reacción tras esta publicación fue del expresidente Correa, que por medio de esa misma red social dijo: Sistema internacional empezará a reaccionar ante alteración de orden constitucional en Ecuador. Y la Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral, CNE, Asamblea, etcétera, ¿dónde están? La historia los juzgará y ojalá los tribunales también. Sin embargo, durante su mandato, Rafael Correa mantuvo un discurso de crítica a este organismo y a toda la intervención internacional. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. Con realización de Rafael Hermida, informó Adriana Rojas. Es tiempo de hacer una pausa en el noticiero El Comercio TV en su primera emisión de hoy lunes para contarles que el CNE decide incrementar el número de electores en cada junta receptora de voto. Y además, el presidente Lenín Moreno se reunió con los migrantes ecuatorianos en Madrid por el Día Internacional del Migrante. Esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. Navidad, vamos a ir con las noticias. Para las elecciones de la consulta popular, el Consejo Electoral anunció varios cambios, por ejemplo, el incremento del número de sufragantes en cada junta receptora del voto. Esto contribuye a una reducción considerable del presupuesto que se invertirá en el plebiscito de este mes de febrero. Miremos. Enmarcados en el plan de austeridad ordenado por el gobierno central, el Consejo Nacional Electoral ha determinado que para reducir el presupuesto de la consulta popular se incrementará el número de electores en cada junta receptora del voto.
Hasta las elecciones de abril pasado, en cada junta sufragaban 330 personas. Ahora ese número se incrementa a 400. Es una elección en la que usted va a tener una sola papeleta con 7 preguntas con 4 opciones. Sí, no, blanco, nulo. Por eso decidimos incrementar el número de electores por junta de 330 a 400. Esto, según el consejero Mauricio Tayupanta, ha contribuido para que el presupuesto de la consulta se reduzca considerablemente, pues en un inicio se había hablado de un monto de cerca de 70 millones de dólares. Con esta reducción, el presupuesto final quedó en 48.2 millones de dólares. El país está en un proceso económico distinto al de las elecciones anteriores, básicamente porque el señor presidente de la República ha pedido a todas las instituciones que haya la austeridad. Dentro de ese contexto, con ese afán de tener austeridad en nuestras elecciones, nosotros técnicamente hemos hecho un cambio. Que el incremento de electores en cada mesa no complicará la elección, tomando en cuenta que en la consulta popular se utilizará una sola papeleta. Esto hace que obviamente ya no sean las 41.000 juntas de los procesos anteriores, sino se reduzca aproximadamente a 34.800 juntas. Y para acelerar el proceso de sufragio, el Consejo ha decidido colocar 3 urnas por cada junta receptora, con lo que prevén evitar cualquier aglomeración en los recintos. Estamos instalando un tercer biombo para que en caso de que hubieran filas fluya de mejor manera la votación. Con lo cual, todo el aparataje de apoyo administrativo, tecnológico, de recursos humanos, logístico, para el funcionamiento de esas 34.000 juntas, reduce los costos. El Consejo tiene planificado arrancar con los procesos de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto e informar sobre estos cambios. Las capacitaciones arrancarán los primeros días de enero. Informó Javier Gallo. 45 millones de dólares son los que la empresa Lundin Gold ha entregado al Estado ecuatoriano por concepto de regalías anticipadas. Esto por los trabajos que efectúa en el proyecto minero Fruta del Norte, donde se calculan existe una reserva de 5 millones de onzas de oro. El primer desembolso de 25 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas lo efectuó hace un año la empresa Lundin Gold. Este viernes llegaron 20 millones más. Lundin Gold entregará al país un total de 65 millones de dólares por este concepto. El proyecto minero Fruta del Norte está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe y es calificado como uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo. Tenemos estimado que Fruta del Norte debería generar en tributos directos al Estado, me refiero a regalías de impuestos, aproximadamente 1.777 millones de dólares, es decir, más o menos 1.800 millones de dólares en la vida útil de aproximadamente 15 años. Se calcula que las reservas bordean los 5 millones de onzas de oro, lo que podría incrementarse con la puesta en marcha de los trabajos. Javier Córdoba, ministro de Minería, confirmó que el último trimestre del 2019 ya se tendrá la primera producción en Fruta del Norte. De aquí a un año aproximadamente, creo que ya estaremos en las pruebas metalúrgicas del proyecto Mirador, es decir, muy cerquita del inicio de producción por primera vez en la historia del país de cobre, por lo menos como mineral principal y en un proyecto a gran escala. Un año después, es decir, de aquí a 2 años, tendremos ya producción en Fruta del Norte. Ojalá en las próximas semanas inicie la primera producción, así sea menor, del proyecto Río Blanco. Regalías anticipadas que permite el desarrollo de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros. El Banco de Desarrollo es quien viabiliza los recursos económicos. Nosotros hemos tenido ya conversaciones preliminares con el GAC municipal de Yanzazat. Ellos tienen un proyecto muy importante, que es la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial de Yanzazat. Este es un proyecto que tiene un costo superior a los 15 millones de dólares. Se calcula que la inversión en minería bordeará los 1.000 millones de dólares en el 2018, informó Héctor Romero. Muchísima atención, Petroamazonas EP firmó las actas de inversión con 4 empresas privadas para que trabajen en 7 campos petroleros menores. Estos ubicados entre Sucumbíos, Orellana y Napo, con una inversión superior a los 800 millones. Petroamazonas proyecta que la producción será superior a los 100 millones de barriles de petróleo. Miremos. Este viernes 15 de diciembre, 4 empresas privadas firmaron las actas de inversión por 804 millones de dólares para 7 campos menores ubicados entre las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Los campos menores son campos que no tienen producción, que requieren algo de investigación,
Obviamente se requiere que estos se amarren a la infraestructura nacional que nosotros tenemos y como les digo, se espera alrededor de 100 millones de barriles de incremento de producción durante la duración, valga la redundancia, de estos contratos que será alrededor de 15 años. Esto tras concluir las negociaciones de la ronda de campos menores 2017 que iniciaron meses atrás. Luego de las 23 empresas se tomaron las 3 mejores ofertas de para cada uno de los campos y con ellos nos sentamos a negociar y de eso han quedado 4 empresas para 7 campos. Petroamazonas EP pagará a los contratistas por sus servicios tarifas que fluctúan entre los $10.21 como mínimo y los $17 como máximo. Está indexada al WTI, tiene un mínimo y un máximo, está indexada al WTI. En un escenario de precio bajo, por ejemplo, el ejemplo que usted me pone, en $40 nosotros pagaríamos 10. ¿sí? La participación del Estado sería de 75%, pero mientras va subiendo el WTI, el Estado sigue participando, pero nunca pierde. O sea, mantenemos las condiciones de que el Estado va siempre a generar ingresos, o la compañía le genera ingresos al Estado. En 30 días más se firmarán los contratos respectivos. En Quito informó Andrea Valareso. Y en su visita al Vaticano, el presidente Lenín Moreno se reunió con el Papa Francisco. En el encuentro abordaron temas como la lucha contra la pobreza, la construcción de la paz, promoción de los derechos de los migrantes, lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente. De este último tema, los dos líderes insistieron en la urgencia de encontrar una solución al cambio climático. En este contexto, el primer mandatario destacó la necesidad de proteger a la Amazonía. El presidente Lenín Moreno se reunió con los migrantes ecuatorianos en Madrid por el Día Internacional del Migrante, mientras que en Quito se realizaban varios eventos por esta fecha. En su primera visita fuera del continente americano, el presidente Lenín Moreno se reunió este domingo con los migrantes de Ecuador en Madrid por el Día Internacional del Migrante. En su discurso hizo una solicitud a su homólogo español, Mariano Rajoy. Que interceda en la Comunidad Europea para que pueda entregarse la visa Schengen sin dificultad a los ecuatorianos, es un llamado no a la productividad, es un llamado al corazón. En este contexto, en la plaza de la plataforma gubernamental al norte de Quito, se reunieron ciudadanos de otras nacionalidades y ecuatorianos retornados, que participaron en un festival de música, arte, danza y gastronomía. Para recordar la importancia de los migrantes, la importancia de la migración, la importancia de las personas en movilidad humana y de la movilidad humana como concepto, como principio, como derecho. Con este tipo de eventos se busca evidenciar el aporte de ciudadanos migrantes como personas que colaboran para el desarrollo de un país y el enriquecimiento de las culturas. Son 5 años que tengo acá en el Ecuador, creo que he tenido muy buenas oportunidades acá y hasta el momento voy a continuar. También se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la situación en la que viven las personas de movilidad humana y que han salido de su país de origen por varias circunstancias, principalmente el factor económico. Presento una condición médica, no contaba con los medicamentos, entonces fue más que todo en busca de surgir de alguna forma, como no iba a poder hacerlo en mi país. Alrededor de la plaza de la plataforma se instalaron carpas informativas en las que se difundió la historia, cultura y arte de países como Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, entre otros, en conmemoración al Día Internacional del Migrante, informó Priscila Cadena. El Banco Central del Ecuador destinó $10 millones para que mujeres que hayan sido víctimas de maltrato por parte de su pareja puedan obtener un crédito y con ello no depender económicamente de los presuntos agresores. No te voy a dar un centavo si me denuncias. No voy a pagar las pensiones de los guaguas. No voy a llevarles al médico. Te voy a quitar tus ingresos. Estas palabras, describe la ministra de Justicia Rosana Alvarado, son las que a menudo se escucha de un hombre maltratador. Es que la dependencia económica sería uno de los factores determinantes por los cuales una mujer que ha sufrido agresiones verbales o físicas decide no alejarse de su pareja. Las mujeres que no tienen independencia económica no pueden tomar decisiones que les alejen de tanta violencia. Dada esta realidad, el Banco Central firmó un convenio con Banecuador con el objetivo de destinar $10 millones a créditos para mujeres que hayan sido o estén siendo víctimas de maltrato. Para ustedes,
las mujeres, que puedan cristalizar sus emprendimientos, generar sus ingresos y nunca más depender de nadie y menos de alguien que les esté violentando. Los requisitos que el banco pedirá son pocos. Bueno, el Banco Ecuador son los requisitos básicos, pero adicionalmente a eso estamos conversando con el Ministerio de Justicia para que también se pueda poner, no sé, una prueba de que las mujeres son víctimas de violencia. Por ejemplo, no sé, un certificado médico, una boleta. No se va a solicitar registro crediticio ni garantía para este crédito. Las interesadas podrán recibir hasta $15,000 en crédito. Con 5 años plazo, 1 año de gracia y tasas que estamos viendo pero que van a ser menores a un dígito. A decir de la ministra Alvarado, más del 60% de mujeres en el Ecuador ha sido víctima de maltrato físico o psicológico y desde su tipificación en el COIP como delito, les han quitado la vida a 240 mujeres por su condición de género. Estas cifras son las que se quiere reducir. En Quito informó Andrea Orbe. Muchísima atención con lo que les vamos a contar. Fuertes estructuras de contrabandistas operan en la frontera sur. Militares, policías y aduaneros han sido atacados violentamente por bandas en los últimos 2 meses. Nuestro compañero Fernando Medina viajó a Huaquillas y en el siguiente reportaje nos cuenta cuál es la situación que viven las poblaciones cercanas a Perú. La violencia que desatan las redes de contrabandistas en la frontera sur genera una alarma en las autoridades. En los últimos 2 meses, policías, militares y aduaneros han tenido fuertes enfrentamientos con los grupos ilegales. Los contrabandistas toman represalias porque hay un mayor control. Al ver el personal de las 3 instituciones. Entonces quieren tomar represalias cuando se detienen los vehículos con mercancías ilegales. En los ataques, los sospechosos han disparado en contra de los agentes, los han golpeado e incluso han destruido los vehículos de las 3 fuerzas. Los uniformados dicen que los contrabandistas han montado estructuras similares a las del narcotráfico. Bueno, lo que se ha podido evidenciar es de que ya tienen armas de fuego, tienen gran cantidad de logística en lo que corresponde a comunicaciones, a vehículos de avanzada, que llamamos punteros, ¿no?, para barrer las vías. La situación se agrava debido a los recursos limitados con los que cuenta la aduana. Tenemos una mínima cantidad de personas, ¿no? Es por eso que hemos pedido la colaboración y el apoyo de Fuerzas Armadas. En este caso de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos actuando conjuntamente con ellos como unidad integral de control fronterizo. Por eso, desde el 5 de octubre, 107 hombres se encargan del control en frontera. De estos, 59 son del Ejército, 33 de la Policía y 15 de la aduana. Son operativos permanentes, las 24 horas realizamos controles móviles y controles fijos. Pero esos controles no se extienden al límite fronterizo, pues en el puente internacional de Huaquillas, a diario las personas cruzan con electrodomésticos, alimentos, licores y otros insumos. Desde Huaquillas informó Fernando Medina. www.elcomercio.com. Continuamos con más noticias. Que tengan un excelente lunes. Mucha atención con esto, las altas temperaturas y los niveles de radiación UV van a continuar, así que hay que estar protegidos. Según el Instituto de Meteorología y Hidrología INAMI, las autoridades recomiendan tomar medidas de precaución, sobre todo en la región interandina. Veamos. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, índices de radiación solar altos y extremadamente altos son los que se han registrado en los últimos días debido a la poca nubosidad en el cielo de Quito. Al no tener contenido de humedad relativa, las nubes no se pueden formar, y es así que hemos tenido cielos con poca cobertura nubosa en gran parte de la sierra y región oriental. Esta situación ha originado que las temperaturas tengan un incremento importante en los últimos días. La temperatura más alta en este mes alcanzó los 25 grados centígrados, algo no común tomando en cuenta que estamos en la época lluviosa. Esta situación se mantendrá al menos hasta el próximo martes, 19 de diciembre. Esta época lluviosa se ha caracterizado por presentar una variabilidad, es así que en el mes de octubre las lluvias superaron su promedio normal en varias localidades de la sierra. Para el mes de noviembre la situación fue contraria, déficit de precipitaciones en gran parte de la región interandina, y vemos que las precipitaciones de igual manera se están comportando con déficits en varias provincias de este mes de diciembre. Los altos niveles se registran desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ya que los rayos ultravioletas caen de forma perpendicular causando mayor incidencia. Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones.
utilizar protección solar, bloqueador, prendas de vestir de mangas largas, sombreros, gorras, sombrillas en este caso para protegernos de la radiación. La exposición prolongada a los rayos UV puede ocasionar enfermedades de piel, irritación en los ojos y deshidratación, informó Priscila Cadena.